Existe actualmente un fenómeno muy particular que está afectando simultáneamente a numerosos países alrededor del mundo. La humanidad enfrenta una crisis sin precedente en su historia. Colapsos demográficos por envejecimiento de la población y caída de la natalidad. Este fenómeno nunca ocurrió en ningún lugar, en ningún momento. Y por lo tanto, nadie sabe realmente qué va a pasar, cómo revertirlo, ni qué tan profundas pueden llegar a ser sus consecuencias. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué procesos han guiado la reproducción humana hasta ahora? Y, finalmente, ¿qué podemos esperar del futuro previsible? Durante los primeros cientos de miles de años de nuestra existencia, cuando la supervivencia de la especie se encontraba subordinada a nuestras habilidades como cazadores-recolectores, la población humana crecía a un ritmo extremadamente bajo. Pero, hace alrededor de 10.000 años, un descubrimiento transformaría todo de manera definitiva: la agricultura. El Homo sapiens podía producir comida en abundancia. Y a medida que lo hacía, pudo producir más personas, lo cual lo obligaba a su vez a producir más comida, que permitía producir más personas y más comida. Y antes de darnos cuenta, tuvimos ciudades, murallas, barcos, ejércitos, leyes, comercio. Es decir, los elementos que definen a una sociedad humana tal y como la conocemos y comprendemos. 10 milenios pueden parecer mucho tiempo, pero si tenemos en cuenta que el Homo sapiens moderno habita la Tierra hace unos 250.000 años, todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La vida sedentaria presentó una nueva serie de desafíos. Las sociedades más complejas llevaron a la división de tareas y trabajos cada vez más especializados, lo que a su vez produjo estratificaciones sociales y una distribución desigual de los recursos. La agricultura proveyó a poblaciones más numerosas con una fuente de alimentos más abundante, pero no necesariamente más sanos. La aparición de los centros urbanos permitió saltos cualitativos en el desarrollo cultural, científico, religioso y organizativo. Pero estas urbes sin sistemas adecuados de higiene representaban un gran peligro para la salud pública, al tiempo que la mayor densidad poblacional de las ciudades las volvía particularmente susceptibles a los azotes de las pestes. Si le agregamos las vulnerabilidades propias de una agricultura premoderna, la ausencia de vacunas, antibióticos o quirófanos, y un universo moral sustancialmente más cómodo con la violencia de lo que se acostumbra en el siglo XXI, terminamos con un escenario en el cual la expectativa de vida rondaba los 30 años. Esto no significa que un treintañero haya sido considerado un anciano, sino que las perspectivas de llegar a la vejez avanzada eran altamente improbables, sobre todo por un factor que bajaba mucho el promedio de esa expectativa: la alta mortalidad infantil. Para ponerlo en perspectiva, en el mundo contemporáneo la tasa de reemplazo, es decir, la cantidad de niños que se deben tener para mantener la población a un nivel constante, ronda los 2.1 hijos por mujer. En el Imperio Romano, casi 6 niños por mujer. Tan alta era la mortalidad infantil que, en función de asegurar un cierto número de adultos, las personas tenían todos los bebés que podían. Esto a su vez tenía una lógica económica en un mundo predominantemente rural y preindustrial, en el cual la unidad familiar era el principal medio de producción. De hecho, el concepto de economía deriva de oikos, la palabra griega para casa. Y es aquí donde los modelos organizativos de todas las sociedades se enfrentaban a los imperativos de la biología. Los Homo sapiens producen pocas crías y cada una tarda mucho en madurar, particularmente en cuanto a su desarrollo cognitivo. Si bien nuestra inteligencia es la característica que más nos distingue en el reino animal, esta virtud no se desarrolló sin costos. Como nuestros cerebros son grandes, también lo son nuestras cabezas. Pero como caminamos erguidos en dos patas, nuestras caderas son estrechas. Y si a esto le sumamos que el tamaño de un bebé recién nacido es significativo en relación al cuerpo de su madre, arribamos a un panorama preindustrial donde las complicaciones a la hora de parir son muchas, las soluciones médicas son escasas y las muertes de las crías y de las madres son frecuentes. En resumen, el panorama a nivel mundial estaba marcado por una vida corta y brutal, donde el crecimiento poblacional era paulatino. A esta realidad biológica, compartida por toda la especie, se le fueron agregando parámetros culturales que tuvieron algunos efectos duraderos. Si bien existe un amplio espectro dentro de las maneras en las cuales las sociedades humanas han organizado su reproducción,
hay tres fenómenos particulares que se deben destacar: la monogamia, la poligamia y la hipergamia. El último de estos conceptos, la hipergamia, refiere a una práctica habitual observada en culturas alrededor del mundo y a lo largo de la historia, en la cual los individuos forman pareja con personas en su mismo o superior estatus social, generalmente de acuerdo con parámetros socioeconómicos. En cuanto refiere a la poligamia, esta organización conlleva efectos notablemente perniciosos para la estabilidad interna de una sociedad. Como, en términos generales, la cantidad de hombres y de mujeres suele ser equiparable en la mayoría de los casos, la poligamia, cuando se vuelve una práctica común, genera rápidamente escasez en el mercado sexual y crecientes tensiones sociales. En cuanto refiere a la monogamia, hay teorías que sostienen que este fue un factor significativo en el desarrollo de diversas culturas, notablemente la europea. Debido a la cantidad equiparable de hombres y de mujeres, la monogamia conduce a que la gran mayoría termine en pareja, licuando en buena medida las presiones sociales generadas por la hipergamia. A su vez, en el mundo precontemporáneo, la gente se casaba relativamente muy joven. El concepto de adolescencia es una idea que recién se desarrolla a fines del siglo XIX. El paso de la infancia a la adultez era más abrupto y sin estadios intermedios. La gente se juntaba y procreaba temprano en la vida, y esto contribuía a generar ciertos niveles de estabilidad en un mundo en el cual, antes de la Revolución Industrial, alrededor del 85% de las personas vivía en extrema pobreza. La inmensa mayoría era pobre, pero tenían hijos y por lo tanto algo que perder. Y de repente, un huracán recorrió el mundo, cambiándolo para siempre. Ese huracán se llama modernidad industrial. Desde su origen en la Europa de finales del siglo XVIII, la modernidad industrial tardó solamente 200 años en transformar la vida de la mayoría de los habitantes del planeta Tierra. A partir de la invención de la máquina de vapor, la humanidad fue descubriendo cómo explotar niveles cada vez mayores de energía, lo cual la llevó a producir cada vez más y mejores máquinas, capaces de producir cada vez más y mejores cosas. De esta manera, se inauguró el periodo de desarrollo más acelerado en la historia del planeta. En 2 siglos se pasó de calentar con leña, andar en carro y navegar a vela, a dominar la energía nuclear, construir trenes bala y enviar sondas a Marte. A su vez, esta revolución tecnológica y productiva generó niveles de prosperidad anteriormente inimaginables. El porcentaje mundial de gente viviendo en extrema pobreza bajó del 85% en 1800 a menos del 10% en 2024, aunque curiosamente el número absoluto no ha variado mucho. Las transformaciones mencionadas permitieron que las sociedades fueran capaces de sostener muchas más personas y en consecuencia la población global no tardó en explotar. En el año 1800 existían alrededor de 1.000 millones de personas. 127 años más tarde se habían duplicado. Menos de 50 años después se habían duplicado nuevamente y 50 años después se habían duplicado por tercera vez. Gracias a la revolución industrial, pasamos de 1.000 a 8.000 millones de personas en tan solo 2 siglos. Sin embargo, la misma modernidad industrial que generó semejante explosión demográfica, hoy estaría produciendo un colapso poblacional. Con la revolución industrial, el centro de la economía se mudó a la ciudad, al tiempo que la mayoría de la gente comenzó a hacer lo mismo. La lógica de la producción manufacturera acompañó el crecimiento exponencial de los centros urbanos, en los cuales cada vez más personas pasaron a vivir vidas cada vez más anónimas, individuales y también solitarias. De esta manera, el concepto del individualismo, entendido como la postura moral y filosófica que enfatiza el valor central del individuo y su realización personal, se fue volviendo cada vez más preponderante en el sentido común del mundo contemporáneo. Los avances industriales urbanos también condujeron a la tecnificación de la producción agrícola, reduciendo la necesidad de mano de obra para la misma y acelerando la migración del campo a la ciudad. El año 2007 es recordado por una serie de sucesos, pero tuvo un acontecimiento, generalmente ignorado, que representa uno de los hitos más trascendentes de nuestra historia. El 2007 marcó la primera vez que la población urbana superó en número a la población rural. En un ambiente urbano, los hijos pasaron de ser un activo económico a un gasto y en algunos casos un lujo. A su vez, las drásticas caídas en la mortalidad infantil desarmaron el anterior imperativo darwiniano de tener numerosos hijos. El desarrollo de la idea de la adolescencia, así como también una mayor accesibilidad y duración de la educación formal, extendieron el ya prolongado periodo madurativo de los individuos y aumentaron el costo de su crianza. Este
alargamiento del periodo formativo elevó significativamente la edad promedio en la procreación, contribuyendo también a la baja de la natalidad. Particularmente desde el siglo XX, la ampliación del trabajo asalariado, acompañado por la expansión de la producción manufacturera y el desarrollo del sector servicios, permitió nuevas oportunidades laborales, tanto para hombres como para mujeres, las cuales se incorporaron con creciente masividad al mundo del trabajo por fuera del ámbito doméstico. Esto resultó en un incremento de la oferta de mano de obra y en un abaratamiento de la misma. En muchas profesiones, un único ingreso dejó de ser suficiente para el sustento familiar y 2 salarios se fueron volviendo paulatinamente en una necesidad en los grandes conglomerados urbanos. A su vez, el ingreso de las mujeres al empleo formal generalmente no significó una reducción importante de sus responsabilidades en las tareas del cuidado familiar. Si bien hubo avances en términos culturales y legislativos, desde distribuciones más equitativas en tareas hogareñas hasta licencias por maternidad y paternidad, las asimetrías en las tareas domésticas persisten y limitan a las mujeres en su desarrollo, muchas veces forzándolas a optar entre sus carreras y su familia. En los últimos 200 años, el aumento exponencial de la prosperidad general de la humanidad, la codificación de legislación laboral y el desarrollo de sistemas modernos de seguridad social les permitieron a los individuos una autonomía antes impensable y licuaron la importancia anteriormente crucial de la estructura familiar. Asimismo, la legalización y progresiva facilitación del divorcio también transformaron el significado mismo del concepto de matrimonio, que pasó de ser un compromiso vitalicio a un arreglo sujeto a la voluntad de las partes. Esto se dio de manera paralela a una crisis de las antiguas creencias religiosas y sus marcos morales tradicionales, sólidamente anclados en los valores de un mundo mayoritariamente rural, frente al avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología. A esto se le agrega también el aumento de la eficacia y la ampliación del acceso a métodos anticonceptivos contemporáneos, especialmente de la pastilla anticonceptiva. Esto le permitió a la humanidad separar, como nunca antes, la práctica de la sexualidad de su eventual consecuencia, la reproducción. Estas nuevas condiciones materiales no tardaron en trasladarse a la esfera de lo cultural, que atravesó una revolución sexual que redujo y redefinió tabúes anteriores. Esta tendencia se ve profundizada por otro fenómeno que podemos observar a lo largo del mundo industrializado, un aumento notable de vidas solitarias. Por mencionar un ejemplo, en Estados Unidos, en las 6 décadas que van desde 1960 hasta 2023, la población que reside en hogares unipersonales pasó de un 3.85% de la población a un 11.33% de la población, un aumento del casi 300%. Por otro lado, en Japón, un país caracterizado por una cultura notablemente colectivista, los hogares unipersonales aumentaron del 25% en 1995 a más del 35% en 2015. Tal ha sido el impacto de este cambio que ha llevado a la emergencia de la cultura del ojitori-sama. Este término, que podría traducirse vagamente a para una persona, hace referencia a un nuevo movimiento liderado por las nuevas generaciones de jóvenes adultos que buscan el disfrute y la realización personal a través de actividades individuales, una transformación cultural notable en una sociedad que siempre ha puesto un énfasis enorme en el sentido de pertenencia grupal. Si bien hasta ahora hemos detallado la multiplicidad de causas que han conducido a un declive de la fertilidad a lo largo del mundo, debemos mencionar otro correlato igualmente significativo e íntimamente relacionado: el envejecimiento de la población. En décadas recientes, los avances en la medicina han prolongado significativamente la expectativa de vida de las personas, con un aumento notable de gente mayor en casi todos los países del mundo. Este fenómeno, sumado al resto de los factores convergentes, permite afirmar que, en términos generales, a medida que las personas viven más tiempo, más cae la tasa de natalidad. Pensemos que la gente joven, digamos de entre 18 y 65 años por poner un número, mantiene con su trabajo de manera directa e indirecta a aquellos que no trabajan, esencialmente a los niños y a los ancianos. Esto implica que cuanto más ancianos haya, los jóvenes tendrán menos dinero para tener niños. Esto lleva a una situación en la que habrá más ancianos, menos jóvenes y menos niños, lo cual resulta en más ancianos, menos jóvenes y menos niños. La presión creciente sobre la población económicamente activa también genera incentivos para la emigración hacia países con mejores salarios, acelerando el problema y conduciendo a una pirámide poblacional crecientemente invertida. Los avances en la medicina generalmente no se vieron acompañados por transformaciones en la legislación sobre los sistemas jubilatorios. Los sistemas previsionales de la mayoría de los países que los poseen se basan en modelos desarrollados luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la emergencia del estado de bienestar. La edad promedio para la jubilación generalmente varía entre los 60 y 65 años. La lógica detrás de esto se basaba en que la expectativa de vida rondaba alrededor de los 70 años, con lo cual las personas típicamente tendrían alrededor de una década de retiro antes de morir.
Actualmente, la expectativa de vida en los países más avanzados se acerca a los 85 años y se ha vuelto relativamente común que individuos lleguen hasta los 95. Si se toma en cuenta que los sistemas previsionales se basan en el cálculo de que son necesarios aproximadamente 3 trabajadores por cada jubilado, eso significa que luego se necesitarán 9 trabajadores para esos 3 jubilados, 27 para esos 9, 81 para esos 27, 243 para esos 81, 729 para esos 243 y 2187 para esos 729. Dicho de una manera más contundente, el sistema previsional es un esquema que se basa en el presupuesto de una población en constante e ininterrumpido crecimiento. A esto se le agrega el hecho que, en muchos países del mundo, los baby boomers, quienes nacieron entre 1945 y 1960, dependiendo del cálculo que se haga, representan la generación más numerosa en la historia humana, sobre todo en las economías más avanzadas. Para finales de la década de 2020, casi la totalidad de los baby boomers se habrá retirado y cada generación que le sigue ya es más pequeña. En estos escenarios, la inmigración suele ser citada como la solución lógica y obvia al problema del envejecimiento poblacional y caída de la natalidad. Si bien es cierto que en el corto plazo la inmigración puede mitigar algunos de los efectos de este fenómeno, hay factores adicionales que se deben tener en cuenta. En primer lugar, nada asegura que los inmigrantes que arriben a un país lleguen en los plazos, en las cantidades y con la formación específica que las condiciones particulares que una economía nacional demande en cierto momento. En segundo lugar, hay una correlación clara y recurrente entre el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y el incremento de sentimientos anti-inmigratorios por parte de la población nativa. Un ejemplo de ello puede observarse en el crecimiento de discursos xenófobos y partidos de ultraderecha a lo largo de Europa y América del Norte en años recientes. En tercer lugar, las migraciones masivas también conllevan un conjunto de problemáticas sociales y transformaciones culturales que son particularmente dificultosos para el modelo moderno de Estado-nación. Casos como el de Argentina representan ejemplos notables y excepcionalmente exitosos de construcción de sociedades multiculturales. Finalmente, los problemas demográficos son una cuestión particularmente dificultosa para resolver desde una política nacional, ya que el sistema de incentivos se encuentra desalineado. La década de 2020 probablemente no sea el momento para tomar decisiones drásticas para encarar este asunto. El momento posiblemente haya sido la década del 2000. Ahora, ¿quién estaría dispuesto a tomar decisiones políticas razonablemente impopulares que le signifiquen pagar un costo significativo e inmediato para intentar prevenir un escenario que podría ser un problema grave en 30 a 40 años? La respuesta es prácticamente nadie. A su vez, a medida que cae la natalidad y envejece la población, los ancianos representan un segmento cada vez mayor de la población y de los votantes. En los países donde el votar es optativo, la mayoría de las democracias, suelen ejercer este derecho cívico con mayor frecuencia que la gente más joven. Esto implica que, en muchos lugares, ya son un factor determinante en toda elección, y en consecuencia se vuelve progresivamente más dificultoso llevar adelante política pública que vaya a alterar significativamente los sistemas previsionales o las políticas migratorias. Ante una situación tan crítica, ¿la gente no sería capaz de dejar de lado sus reticencias y recibir con brazos abiertos a todas las personas que arriben a sus tierras buscando construir un futuro mejor? Eso es ciertamente posible. El problema sería qué clase de personas y cuántas de ellas habría que estuvieran dispuestas a mudarse a un país donde la economía se encontrase en un proceso de colapso sostenido. Si bien hay mucha esperanza depositada en los avances de la automatización y la inteligencia artificial, nada garantiza que estos desarrollos se den lo suficientemente rápido ni que sean saltos cualitativos como para mantener una economía funcional en un escenario de colapso poblacional. El hecho de reemplazar con tecnología a decenas de millones de trabajadores y aumentar la productividad de los que perduren involucraría una inversión colosal. Por otro lado, se encuentra el argumento de que los aumentos de la productividad debido a los avances tecnológicos podrían generar una sociedad significativamente más próspera aún con menos habitantes. La debilidad de este razonamiento es que en los modelos económicos actuales, un motor esencial del Producto Bruto Interno es el consumo, y este en buena medida está condicionado por la cantidad de habitantes. De hecho, cuanto más gana un individuo, la proporción de sus ingresos destinados a gastos tiende a disminuir, mientras que la proporción destinada a ahorros tiende a aumentar. A su vez, los baby boomers mencionados anteriormente constituyen la generación más próspera de la historia humana. Esto último es un dato particularmente relevante porque, en términos generales,
a medida que la gente pasa a retiro, suelen hacer menos inversiones, sobre todo si se trata de inversiones riesgosas, y tienden a vivir más de lo ya acumulado. Esto implica que en los próximos 10 años puede producirse un achicamiento de la disponibilidad de capital a escala global. La combinación de estos factores anteriores nos plantea un escenario en el cual nada garantiza ni que la tecnología pueda mantener a flote estas economías, ni que haya capital disponible suficiente para las inversiones titánicas requeridas para este gran ensayo socioeconómico, ni que haya mucha gente dispuesta a intentarlo en un escenario en el cual estas economías nacionales comiencen a crujir. El escenario más probable es que en las décadas venideras y de manera sostenida veamos colapsos poblacionales en muchos de los países más avanzados del mundo. Los jóvenes continuarán teniendo cada vez menos hijos, varios se continuarán yendo de sus países en búsqueda de mejores condiciones y oportunidades, y los ancianos, tarde o temprano, se morirán. Esto resultará en una caída sostenida tanto de las poblaciones como de sus economías. A su vez, el colapso poblacional no alteraría en principio la estructura de la pirámide poblacional. Luego de que una población colapse a la mitad de su tamaño, continuaría con los mismos problemas que desencadenaron el fenómeno. Muchos ancianos, pocos jóvenes y pocos niños, mientras el número total de habitantes seguiría en caída libre. ¿Hasta dónde continuaría este proceso? La respuesta clara y franca es que nadie lo sabe, pues es un fenómeno absolutamente inédito en la historia humana, sin antecedente que se pueda utilizar de referencia. La única certeza es que la humanidad deberá aprender a lidiar con esta realidad en tiempo real y de manera sostenida para hacerle frente a lo que potencialmente se vuelva una de las crisis más trascendentes del siglo XXI.